Muy buenas a todos. En esta ocasión les estaré mostrando un video tutorial de cómo crear una página web en Notepad++. Antes que todo, quiero mandar un saludo al profesor Amadís Suárez Genao de la materia Fundamentos del Computador. Para iniciar, lo que debemos hacer es crear un archivo de texto. Ponemos cualquier nombre, ejemplo, y le cambiamos .html. Nos dice si quiere realizar los cambios, le damos que sí y le editamos con Notepad. Notepad lo pueden descargar, le dejaré el link de descarga en el video tutorial. Esta es la página, lo pueden descargar ahí. Para empezar a hacer la página, empezamos colocando HTML. Vamos a poner el teclado en inglés preferiblemente. HTML. Siempre que vamos a realizar una etiqueta, vamos a abrirla y al final cerrarla. La cerramos con el slash. Toda página web debe tener lo que es la cabeza y el cuerpo. Cabeza, hip, y cuerpo, body. En la cabeza podemos colocar el título que queremos que aparezca en la pestaña de la página web. Ponemos sí mismo título. Yo haré una página sobre Apple. Como así mismo. Vamos aquí y vemos cómo va la página. Le llamo ejemplo arriba. Tenemos que ir en el body. Podemos ir colocando un this, que es donde vaya el texto. Colocamos this y cerramos el this. Antes que todo, vamos a colocar el título del texto que vamos a escribir. Podemos ponerlo H2. H2 quiere decir el tamaño de la letra. Puede ser H3, H2, H1. Yo le pondré un H2. Le creamos un class para después poderlo editar. Ponerle class títulos, entre comillas. Y cerramos H2. Ingresamos el texto en el this. Tenemos aquí. Ponemos P, que representa un párrafo, y lo cerramos. Hacemos lo mismo para colocar otro párrafo. Cerramos.
Cerramos este. Para poder editar el texto y el título, lo que creamos en el hip un estilo. Aquí podemos editar cualquier etiqueta que hayamos puesto en el body. Por ejemplo, si al body yo le quiero poner una imagen de fondo, ponemos background, imagen. Dos puntos URL, ponemos el nombre de la imagen, yo la tengo aquí en el escritorio, ejemplo.jpg, ponemos así mismo. Siempre que vamos a darle estilo a una etiqueta, debemos cerrarla con punto y coma. De lo contrario, no se afectará los cambios. Falta algo. A ver. Ya. El body lo puse aquí arriba, aquí abajo que va. Ahora sí. Ahora sí, como la imagen de fondo, el título y el texto. Seguimos editando en la página de estilo. La imagen se ve muy grande, vamos a reducirle un poco. Ponerla que sea un background size. Vamos a poner un 100%. Dejamos con punto y coma, como ya había dicho. Vamos a 6. Actualizamos la página. Como vemos, ya la imagen de fondo cogió forma, se ve bien ahora. Quitamos el título. Punto título. Ponerlo en el centro de la página, para eso ponemos un text align. Título vamos a ponerle un tamaño de 60 píxeles, on size. 2.60 píxeles y le ponemos familia de palabras. Vamos a ponerle calibri, font family, calibri. Cerramos con punto y coma, guardamos. Como vemos, ya el título se pasó al centro, cambió el tipo de letra. Ahora vamos a editar el this. Como vemos aquí, el texto sobresale en el borde de las páginas. Entonces, en el borde de la página lo que haremos es reducirle la anchura
En este caso, width, pondremos 70%. A ver cómo se ve ahí. Ahí está mejor. Vamos a centralizarlo. Vamos a dar un margin less 2.16%. Vamos a ver. Vamos a darle de una vez el tamaño de la letra un chin más grande. On size 2.17 píxeles. Cerramos con punto com. Guardamos. Aquí pueden ver, ya está cogiendo color la página. En el centro vamos a agregarle un videito a la página, enseñarle cómo se agrega. Vamos a el video que queremos agregar en YouTube, por ejemplo. Vamos al video y le damos a clic derecho, que copiamos código de inserción. Este código lo pegamos en Notepad, dentro del body. Aquí está el video. Actualizamos. Vemos que el video está aquí abajo, muy grande. Vamos a reducirlo un poco. Los 550 de ancho y de altura 350. Vamos a ver ahora. El videito se puso más chiquito, ahí se ve mejor ya. Vamos a centralizarlo. En la página de estilo ponemos, como dice aquí, iframe. Vamos aquí, iframe. Abrimos llave. Ponerle un margin less 2 puntos de 30%. Y un top para despegarle un poco del texto de arriba. Margin top 2.7%. Vamos a ponerle. Vamos a 6. Vemos el video aquí abajo. También le podemos poner un título, está como muy arriba. Poner un BR aquí adelante para que el título baje un poco. Un BR. Guardamos. Actualizamos. Como vemos, el título baja un poco. Ahí está bien. Bueno, hasta aquí este video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima.